Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tema muy interesante, como es los aspectos esenciales a tener en cuenta cuando se quiere contratar personal en Perú. Hace casi 2 meses tuvimos un webcast, también junto a nuestros asociados Mont Group, que concitó mucho interés, Doing Business en Perú. Y en este evento surgieron algunas preguntas relacionadas al mundo laboral y a los aspectos particulares de la legislación peruana, que son bastante diferentes a la chilena. Debido a lo anterior, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena ha coorganizado este evento junto a nuestros asociados Mont Group. Esta tarde quiero hablarles justamente de ellos. Mont Group es una consultora legal internacional con 46 años de experiencia y presencia en los países de Latinoamérica, Miami, Canadá y España. Ellos ofrecen servicios profesionales integrales en distintas áreas de especialización del derecho, especialmente en inversión extranjera, negocios extractivos, derecho corporativo, tecnología de la información y en general el universo completo de servicios legales. Muchas gracias a nuestro asociado Mont Group por estar esta tarde con nosotros. También les quiero presentar a nuestra ponente del día de hoy, la señora Claudia Núñez Delgado. Ella es abogada titulada por la Universidad Católica de Santa María, con estudios de maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de especialización en Derecho Laboral en la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando empresas en materia de derecho laboral y derecho migratorio. Actualmente está a cargo del área laboral de Mont y Asociados, miembro de Mont Group. Es expositora en conferencias tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros esta tarde. Y por supuesto quiero saludar especialmente y dejarle la palabra al presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, el señor Juan Carlos Fischer. Hola, Juan Carlos. Hola Marcela, muy buenas tardes, Claudia y Lucila. Un agrado para mí darles la bienvenida nuevamente en un espacio como este, y especialmente tocando un tema tan importante para tanto para nuestros asociados como para tanto en Chile como en el Perú. Las contrataciones laborales siempre terminan siendo para el empresario no voy a decir con dolor de cabeza, pero siempre un elemento importante a tener en cuenta por la, no voy a decir desviación, pero por la normativa que se aplica en cada uno de los países, que suele ser bastante distinta. Desde el punto de vista chileno, pensar en que acá en el Perú se pagan 14 sueldos o 15 o 16, pues empieza a darle tiritones a la gente. Por un lado. Por el otro, al trabajador peruano, acostumbrado a 30 días calendario de vacaciones, pensar en 15 como es en Chile. La cosa es que, o sea, hay una serie de factores que son definitivamente muy distintos y que se tienen que tomar en cuenta ante la inminencia, digamos, de la apertura de una oficina tanto en un país como en el otro. Como les dijo Marcela, nosotros ya habíamos tocado este tema, pero es un tema tan relevante independientemente el timing, el que se vaya a utilizar para la contratación de personal o la apertura de oficinas. Esto es un tema que no se puede mantener al margen. Yo creo que es de vital importancia, inclusive no de vital, es de absoluta importancia el hecho que se tomen en cuenta la normativa, que se tomen en cuenta las diferencias que hay entre un país y en el otro, antes siquiera de pensar en expandirse, porque definitivamente un entendido equivocado, digamos, de las normas podría llevar a una situación de malos entendidos y de un fracaso previo al inicio de las actividades. No me quiero expandir más, estamos en una plataforma que ha venido después de la pandemia para quedarse. El tema de los webcasts, a mí yo soy evidentemente por la formación que tengo, soy bastante más conservador, voy a seguir insistiendo tercamente en las reuniones presenciales, pero es interesante que esto, y nos terminemos de, como dicen en Argentina, ayornar
con esta situación y tener la posibilidad de poder mezclar las dos cosas. Siempre voy a pensar que un pizarrón es más fácil de manejar que un Zoom o que un control remoto, porque siempre termina habiendo un duende. A mí no me van a decir, pero siempre. En estas reuniones donde hay informática de por medio, siempre hay algo que se apaga, hay algo que no se conecta. En cambio, cuando uno está delante de un pizarrón con una tiza, por ejemplo, ahí uno solamente depende de sus propias notas. No me quiero poner prehistórico, pero en el fondo poder tener la oportunidad de mezclar las dos cosas creo que sigue siendo muy importante. La posibilidad que tenemos que online nos podemos conectar con tanta y tanta gente a la vez, eso realmente es notable. Sin más, les doy nuevamente la bienvenida a nuestros amigos de Montreux, a los cuales nos une una amistad muy grande desde hace mucho tiempo, con todos sus directivos, ahora cada vez más con sus funcionarios, y Claudia especialmente, para mí es un agrado darte la bienvenida. Tengo medianamente claro cuáles son tus lustros en este tema. Es realmente una experta que nos va a poder abrir la posibilidad a tener un conocimiento mucho más claro de la situación. Bienvenida, Claudia, Lucila, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la amable presentación, por la cálida bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Peruano-Chileno por la oportunidad que nos dan el día de hoy para poder compartir con ustedes cuáles son los aspectos esenciales a tener en cuenta cuando se quiere contratar personal en Perú. Sabemos que iniciar una actividad empresarial siempre es difícil, y mucho más si es un país diferente al nuestro. Sin embargo, la clave del éxito está en la preparación y, por supuesto, en el trabajo duro. Por eso el objetivo de este webcast está dirigido a darles un panorama bastante amplio sobre la contratación laboral. Y es que sabemos que las grandes cosas en el mundo de los negocios se logran no solo con una persona, sino con un trabajo en equipo. Y cuando se identifica un talento, es importante saber cuáles son las formas de contratarlo, de incorporarlo a nuestra empresa, retenerlo, y también cómo manejar nuestras relaciones laborales, porque nuestras decisiones tienen un costo. Y por eso es que hoy día vamos a revisar cuáles son las formas de contratar personal en Perú, cuáles son las modalidades de contratación laboral que nuestra legislación laboral admite, los costos laborales que son de cargo de las empresas y de los trabajadores, y dentro de estos dos temas les vamos a dar unas recomendaciones muy importantes que deben tener en cuenta y que les pueden ayudar a ahorrar algunos costos. ¿Cómo es el proceso de vinculación de personal en nuestro país? Y por último, un marco general sobre las obligaciones laborales de los empleadores. Bueno, sin más preámbulos, vamos de lleno con la presentación. En Perú tenemos dos formas de contratación de personal. Una directa, a través de la contratación laboral y civil, mediante recibos de honorarios, boleta honorarios para nuestros amigos de Chile, y una contratación indirecta, que es a través de terceros. Dentro de tenemos la contratación laboral y civil como forma de contratación directa, y la diferencia entre la contratación laboral y civil es muy tenue. Básicamente radica en un elemento, y es la subordinación. Entonces, si es que nosotros queremos que la persona a la que vamos a contratar esté sujeta a órdenes, de pronto a directrices, que cumpla con un horario de trabajo, que nos represente frente a terceros o frente a otros trabajadores, estaríamos ante una contratación laboral. La forma de contratar a esta persona sería mediante un contrato de trabajo, lo que va a implicar que además de la contraprestación que se le va a pagar por los servicios que nos va a brindar, conocida como remuneración, beneficios sociales, los beneficios laborales que nuestra legislación prevé para los trabajadores.
Por el contrario, si es que los servicios que estamos buscando que nos preste una persona se pueden desarrollar de forma independiente, es decir, sin que esté sujeto a órdenes, sin temas de repente de exclusividad, que la persona puede ejecutar el servicio a su real saber entender, asumiendo todos los riesgos, sin que se les cubra ningún tipo de gastos, ya sea de representación, no sé, viáticos, sin la provisión de herramientas de trabajo. Entonces podríamos manejar un contrato civil, es decir, que la persona nos emita recibo honorarios, boleta de honorarios, y solamente en este escenario se tendría que se prevé el pago de la retribución que se ha pactado como la contraprestación por los servicios. Y luego, otra forma que tenemos para contratar personal es a través de terceros, mediante figuras como la intermediación y la tercerización. La intermediación involucra más que todo una provisión de personal y el desarrollo de actividades que son complementarias a la actividad empresarial, y también puede ser actividades temporales cuando, por ejemplo, tenemos un trabajador que está con una incapacidad y se busca reemplazarlo. Por otro lado, tenemos la otra forma, que es la tercerización. En un inicio, la tercerización estaba pensada para cuando uno identificaba que un tercero podía desarrollar una parte integral de tu ciclo productivo. Se estaba vinculado más con actividades principales. Sin embargo, hace poco, en febrero, se han introducido modificaciones a la norma de tercerización en las que se está prohibiendo que estas actividades de tercerización comprendan el objeto del negocio. ¿Y qué se entiende como objeto del negocio? Pues se han dado ciertos parámetros para poder identificar qué viene a ser el objeto del negocio. Cómo es el objeto social de la empresa, lo que puede identificar una empresa frente a terceros, cuál es el elemento diferenciador, cuál es la actividad que la empresa está generando un mayor ingreso. Estos son los criterios que se han definido con esta nueva modificación y que no han sido tomados bien en el sector empresarial, ya que están siendo de alguna manera muy amplia y restringiendo las actividades de tercerización. Estas modificaciones van a entrar en vigencia en agosto. Sin embargo, vamos a ver qué pasa porque, como les comentaba, realmente estos cambios no han sido tomados a bien, no son positivos. Y ya entrando de lleno a la contratación directa por un contrato de trabajo, la contratación laboral, me gustaría iniciar por comentarles los regímenes que se están manejando. Tenemos el régimen laboral general, que es el que se aplica para el común de las empresas. Luego tenemos un régimen de micro y pequeña empresa. Este es un régimen especial que sin duda es muy beneficioso porque ayuda a reducir los costos laborales, que más adelante los vamos a detallar. Sin embargo, para acogerse a este régimen de micro o pequeña empresa que reduce los costos laborales, se tiene que ver las ventas anuales. Las ventas anuales, que para ser una microempresa, que sus ventas anuales no superen alrededor de los $178.000, y para ser una pequeña empresa, los $2 millones anuales. Y luego ya tenemos regímenes especiales, como es el de construcción civil, el régimen agrario. Pero bueno, hoy día vamos a tratar el régimen laboral general porque, como hemos comentado, es el que le aplica al común de las empresas, a la mayoría de las empresas. Entonces, dentro del régimen laboral general tenemos la posibilidad de contratar a los trabajadores a plazo indeterminado, ya sea a plazo fijo y a tiempo parcial. En toda relación laboral se presume que existe un contrato a plazo indeterminado. Es decir, el contrato indeterminado sería la regla general. Los contratos a plazo fijo se pueden utilizar, pero solamente bajo supuestos específicos previstos en nuestra legislación. Así tenemos, por ejemplo, el contrato de inicio de actividades. Después, bueno, el contrato de inicio de actividades está pensado cuando una empresa recién está iniciando actividades o está incrementando
las actividades ya existentes, entonces puede utilizar esta modalidad de contrato. La duración de este contrato se puede usar hasta por 3 años desde la fecha que se inició la actividad empresarial o que se ha incrementado la actividad empresarial. Luego tenemos los contratos de necesidades de mercado, que se puede utilizar cuando se requiere personal de refuerzo para atender incrementos coyunturales de la producción por variaciones de la demanda. Este tipo de contratos se puede utilizar hasta por un plazo de 5 años. Tenemos los contratos de reconversión empresarial, que es para cuando se requiere sustituir, ampliar o de repente modificar las actividades desarrolladas en la empresa. La duración máxima de este tipo de contratos es de 2 años. Tenemos contratos ocasionales, que es para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual de nuestro centro de trabajo. Se puede utilizar con máximo 6 meses al año. También tenemos los contratos de suplencia, que se usa cuando se requiere cubrir a un trabajador permanente, ya sea por temas de incapacidad, por temas que tienen descanso por maternidad, o inclusive cuando se da una licencia a un trabajador permanente para que vaya a estudiar de repente fuera. La duración de estos contratos está vinculada a la reincorporación de nuestro trabajador permanente. Luego tenemos los contratos de emergencia, que son para cubrir necesidades producidas por caso fortuito o fuerza mayor. El plazo de este tipo de contratos va a durar en función a la emergencia. Y también tenemos el contrato de obra o servicio, que se usa mucho en la minería, o cuando tenemos un contrato o un proyecto específico que nos encarga. ¿Por qué? Porque este tipo de contrato nos va a permitir contratar personal que esté vinculado a este proyecto, a este contrato con nuestro cliente. Se termina el proyecto con nuestro cliente o el contrato que hemos suscrito con nuestro cliente y los contratos con el personal que se ha celebrado para atender este requerimiento también terminan. Tienen la misma suerte. Tenemos los contratos intermitentes, que es para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa, que son permanentes, pero que son discontinuas, que se interrumpen en el tiempo. Tenemos los contratos de temporada para atender necesidades de las empresas que de repente se incrementan en determinados tiempos, como podría ser una empresa que vende helados y que en la época de verano requiere mayor personal, porque tiene una mayor demanda de los productos, de los bienes que está distribuyendo. Bueno, estos son los contratos de trabajo a plazo fijo. Solamente se puede contratar personal a plazo fijo en nuestro país cuando se presentan una de estas causas. Un punto importante que me gustaría resaltar es que no es que los contratos uno los tiene que celebrar ya por el plazo que se está diciendo, por ejemplo, el inicio de actividades por 3 años, o el de necesidades de mercados por 5 años, no. Uno puede celebrar contratos de repente por 3 meses, ir prorrogándolos, pero lo importante es que sumados todos estos contratos no se exceda el plazo que se ha previsto para cada modalidad. También una diferencia importante frente al sistema, por ejemplo, de países como Chile, es que no es que por dos contratos de trabajo que se celebren a plazo fijo, se va a pasar a un contrato a plazo indeterminado. No, esa es una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Aquí, básicamente, un contrato a plazo indeterminado se da si es que cuando no se presentan una de estos supuestos que se han expuesto. Si no se está ante uno de los supuestos que se han expuesto, lo que corresponde es contratar a un plazo indeterminado. Y si tú celebras un contrato a plazo fijo sin que se dé una de las causales que se han expuesto, la consecuencia es que ese contrato se va a desnaturalizar y se va a entender como uno a plazo indeterminado. Después también tenemos los contratos a tiempo parcial. Dentro de los contratos parciales tenemos los contratos que tienen una jornada reducida. Esto quiere decir, por ejemplo, si tu jornada es de 8 horas, puedes acordar con un trabajador que va a tener una jornada de 5 horas. Y los contratos a tiempo parcial propiamente, que es cuando tienen menos de 4 horas diarias o en su promedio semanal. Es muy importante tomar en cuenta que si es que
el contrato a tiempo parcial va a involucrar el desarrollo de labores por menos de 4 horas diarias, con su promedio semanal, va a implicar una reducción de costos laborales, porque solamente se prevé en nuestra legislación para este tipo de contratos el pago de las gratificaciones, a diferencia de los contratos ya de jornada reducida. Es decir, si tú prevés que el trabajador va a tener una jornada a partir de 4, ya le corresponderían, de 4 horas, o en su promedio semanal, ya le corresponderían todos los beneficios laborales. Un punto importante a tener en cuenta en la contratación laboral en nuestro país es el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que dicen, no, es que yo no sé si es que el trabajador va a ser eficiente. Por eso, mejor lo voy a contratar con recibo honorario, boleta de honorarios, como lo conocen en Chile, para probarlo. Y si es que lo hace bien, lo contrato recién en planillas. Lo voy a contratar formalmente. Pero hay que tener en cuenta que nuestra legislación ya nos da una facilidad para evaluar si es que ese trabajador es idóneo para el puesto que se le está contratando. Es el periodo de prueba. Es un periodo de evaluación que es de 3 meses como regla general, pero se puede extender inclusive hasta 6 meses para el personal de confianza o según la naturaleza y grado de responsabilidad o capacitación que se requiera, y 12 meses para el personal de dirección. Entonces, esta es una herramienta fabulosa para poder evaluar si es que el trabajador es idóneo para el puesto que se le está contratando y hacer las cosas bien desde un inicio y no contratar con recibos de honorarios de repente cuando no corresponde, teniendo una herramienta que claramente nos ayuda a hacer las cosas bien desde el inicio. Cuando uno va a contratar personal, también hay que prestar atención cuál es la jornada de trabajo que vamos a aplicarle. La jornada de trabajo legal en Perú es de 8 horas diarias y 48 horas en promedio semanal. Como mínimo, tiene que tener un día de descanso semanal y 45 minutos de refrigerio. Es posible establecer jornadas acumulativas, si es que las necesidades del trabajo lo requieren, como por ejemplo puede ser cuando se tienen servicios contratados en un campamento minero. Obviamente, por los tiempos de traslado que están involucrados, no es posible que el trabajador regrese cada día a su casa para descansar. Entonces, nuestra legislación permite en ese escenario que el trabajador pueda laborar de corrido y luego tomar de forma acumulada sus descansos. Igual para aplicar estas jornadas acumulativas es importante que estas no superen el promedio legal que se ha explicado, ¿no? que es el promedio de 48 horas o 8 horas en el ciclo, que debe involucrar, o sea, el tiempo de descanso más el tiempo del trabajo, el ciclo completo tiene que cumplir igual esa fórmula para poder implementarla y por supuesto también atendiendo los temas de seguridad y salud en el trabajo, ver si es que esta jornada acumulativa que se va a aplicar a los trabajadores no va a perjudicar la salud de nuestros trabajadores. Y bueno, ahora vamos a ver los costos laborales. En Perú, todos los trabajadores tienen, obviamente, el pago de una remuneración, como la contraprestación por los servicios que nos están prestando, y esta remuneración no puede ser menor a la mínima que se ha fijado, que es de 1.025 soles, que viene a ser alrededor de $265. Como hemos visto, la jornada que se implemente no puede ser mayor a 8 horas diarias, 48 horas en promedio semanal, tiene que tener un descanso semanal, al menos un día, de preferencia que coincida con el día domingo. Y la primera diferencia, por ejemplo, con el sistema de Chile, es que las vacaciones en Perú son de 30 días por año completo de servicio. Estamos hablando de 30 días corridos, 30 días naturales. Incluyen sábados, domingos, puede incluir feriados. O sea, es 30 días completos.
mientras que en Chile son de 15 días hábiles. Luego tenemos la compensación por tiempo de servicios, que viene a ser un mecanismo de ahorro forzoso para que los trabajadores en una situación de desempleo tengan un fondo con el cual pueden sobrevivir hasta que se vuelvan a colocar. Tiene un poquito la finalidad del seguro de cesantía en el sistema de Chile. La diferencia es que nosotros no lo pagamos a una entidad específica, sino que el trabajador elige una entidad bancaria y facilita a su empleador un número de cuenta para que se le deposite la compensación por tiempo de servicio. Esta compensación por tiempo de servicio se va a depositar en mayo, en la quincena de mayo, en la quincena de noviembre, y equivale a una remuneración regular más un sexto de la gratificación legal que está regulada en nuestra legislación. Después, los trabajadores tienen derecho a 2 gratificaciones legales, que cada una de estas equivale a una remuneración mensual regular. Una que se paga con ocasión de nuestras fiestas patrias en la quincena de julio, y otra que se paga con ocasión de Navidad en la quincena de diciembre. Junto con estas gratificaciones se pagan bonificaciones legales que equivalen al 9% de las gratificaciones. La gratificación de Navidad y la gratificación de fiestas patrias. Después tenemos las utilidades. Todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores están obligadas a distribuir las utilidades que puedan generar entre sus trabajadores, y el porcentaje depende de la actividad empresarial que van a realizar. Es así que, por ejemplo, para las empresas pesqueras, de telecomunicaciones o las empresas industriales, el porcentaje es del 10%. Mientras que para las empresas mineras y que se dedican al comercio o restaurantes es el 8%, y para el resto de actividades el 5%. Después, en Perú, la salud es de cargo del empleador, y por eso es que tiene que pagar a una entidad que se llama GESalud el 9% de las remuneraciones mensuales de sus trabajadores para que ellos estos puedan recibir prestaciones médicas y económicas en caso de alguna incapacidad. Todos estos beneficios que he mencionado, o sea, la remuneración, la jornada, las vacaciones, las gratificaciones, las bonificaciones, se pagan a todo evento. Es decir, se pagan siempre en función al récord laboral del trabajador. Ahora, tenemos un punto adicional que se menciona en esta diapositiva, que es el despido arbitrario, que contempla en estas situaciones, cuando el trabajador ya superó el periodo de prueba, se paga una indemnización. Una indemnización que va a equivaler a un sueldo y medio por cada año de servicio, y un sueldo y medio por cada mes que falte completar el contrato. Esto en el caso de los contratos a plazo fijo. El sueldo y medio por año de servicios en el caso de los contratos a plazo indeterminado. Ese rubro, o sea, mejor dicho, la indemnización, ese concepto, solamente se va a pagar a aquellos trabajadores que son despedidos de forma arbitraria o que han sido despedidos sin seguir el procedimiento recogido en nuestra legislación, que lo vamos a explicar más adelante. Como se ha comentado en la anterior diapositiva, todos los beneficios laborales en nuestro país, en principio, tienen fechas ya determinadas que no se pueden mover. Las gratificaciones legales se pagan en julio y en diciembre, la CTS se va a depositar en mayo y en noviembre. Ya hay fechas determinadas para el pago de los beneficios laborales en nuestro país. Sin embargo, también se puede pactar una remuneración integral anual, que es muy útil con los trabajadores extranjeros, porque muchos de ellos no entienden qué es la gratificación o qué es la CTS. Ellos simplemente quieren recibir determinada cantidad a fin de mes. Entonces, esta figura es muy útil. La remuneración integral anual, sin embargo, no se puede pactar con todos los trabajadores, sino solamente con aquellos que tienen una remuneración de 2 UITs, que vienen a ser equivalente aproximadamente a $2.371.
Y es importante que si se pacta esta modalidad, figure en los contratos de trabajo. Como habíamos comentado al inicio, un régimen laboral muy atractivo porque reduce costos laborales es el de la micro y pequeña empresa, o sea, cuando las empresas se pueden acoger de acuerdo a su nivel de ventas. Y he querido poner esta diapositiva para que ustedes tengan una idea de cómo los costos laborales se pueden reducir. Si uno se acoge al régimen de microempresa, solamente va a tener que pagar a sus trabajadores el tema de la salud y 15 días por vacaciones. La indemnización en el caso de un despido arbitrario también se va a reducir significativamente, como lo pueden ver en esta diapositiva, y en el caso de la pequeña empresa, los beneficios laborales se van a reducir en un 50%. Pero, como se ha comentado, no todas las empresas se pueden acoger a este régimen, sino hay que prestar mucha atención a las rentas anuales que se generan. Bueno, es muy importante prestar atención en una contratación laboral a las comisiones y a las bonificaciones. En primer lugar, las comisiones y bonificaciones, para evitarse problemas con la administración tributaria, deberían constar en los contratos de trabajo. Claramente, recoger cuál es la forma de cálculo, los portes, cuáles son las fechas de pago. En el caso de las comisiones, prestar mucha atención a la periodicidad. ¿Cómo las vamos a pagar? ¿De forma trimestral, de forma semestral, anual? ¿Por qué? Porque va a tener un impacto en nuestros costos laborales. Aquellos conceptos los conceptos que se perciben de forma regular van a formar parte de nuestros beneficios sociales. Además, las comisiones también son base de cálculo para aportes, contribuciones, para el tema de los impuestos. Entonces, si uno los paga de forma regular, que implica a lo menos 3 veces en el semestre del beneficio social que se va a liquidar, definitivamente va a incluirse en ese cálculo. Por ejemplo, en la gratificación de fiestas patrias. Si tenemos un trabajador que ha recibido comisiones en enero, en febrero, en marzo, en abril, entonces el promedio de esas comisiones va a ingresar, te va a sumar para el cálculo de la gratificación que tú le vas a tener que pagar a ese trabajador en fiestas patrias. Por eso, una recomendación cuando uno va a celebrar un contrato de trabajo y va a pactar comisiones es prestar mucha atención a la periodicidad porque va a tener un impacto en tus costos laborales. Después también tenemos las bonificaciones que se pueden pactar con los trabajadores, ya sea por movilidad, de repente algunos les ponen por viajes. ¿Por qué? Además de también que tiene que estar recogido claramente en los contratos de trabajo, cuál es el cálculo, los portes, fechas de pago, para evitar problemas con la administración tributaria, y prestar atención a la periodicidad, porque si se perciben de forma regular, van a ingresar a tu base de cálculo de beneficios sociales. También hay que ver qué alternativas podemos manejar para que se consideren como conceptos no remunerativos o inclusive condiciones de trabajo que nos impliquen un ahorro de costos laborales. Así tenemos, por ejemplo, tenemos que si le entregamos a un trabajador una suma de dinero para que él pueda movilizarse, de repente realizar reuniones con clientes o cumplir ciertas gestiones, pero si a ese trabajador no le exigimos que nos rinda, sino simplemente le decimos, mira, todos los meses para evitarme problemas te voy a dar $500 todos los meses, y no le exijo una rendición, entonces va a considerarse que es de la libre disponibilidad del trabajador, y eso va a tener un efecto, porque se va a considerar como un concepto remunerativo, sujeto a aportes, contribuciones, impuestos, y también que te va a sumar tu base de cálculo, ya sea de las vacaciones, de las CTS, de las gratificaciones. Una alternativa para reducir costos, claro está, viendo
si es posible que se dé, podría ser darle una movilidad transporte a tu trabajador, una cierta suma de dinero para que se pueda desplazar de su trabajo, de su domicilio al centro de trabajo y viceversa. O sea, va a estar condicionada la asistencia del colaborador. Este es un mecanismo que puede ayudar al trabajador para que incremente un poquito sus ingresos. Es una forma que tú puedes incrementar también sus ingresos o los beneficios que va percibiendo sin que te suban mucho tus costos laborales, porque solamente va a estar afecto a la renta de quinta. Ahora, claramente, si tienes al trabajador realizando teletrabajo o labores remoto, no puedes pactar este tipo de movilidad porque este concepto está previsto cuando hay un traslado del centro de trabajo al domicilio. Entonces, lo descartas. Y luego también tenemos que si es que al trabajador se le va a entregar sumas de dinero para que realice sus labores propiamente, reuniones con clientes, o sea, ser diligente y pedirle que rinda a través de las facturas de compañías si se ha trasladado con el taxi o planillas de movilidad. De esa manera no te va a ingresar estas sumas de dinero a tu base de cálculo de ningún beneficio laboral, tampoco el trabajador va a tener que tributar porque es una condición de trabajo. Es una suma de dinero que se le está entregando para que cumpla con una de sus funciones. Pero claro, hay muchas empresas que a veces por un tema de diligencia o no le prestan mucha atención, lo dejan pasar y al final no se dan cuenta del impacto que puede llegar a tener en sus costos laborales. Después tenemos la alimentación. Hay empresas que le quieren dar alimentación a sus trabajadores. Si es que va a significar una libre disponibilidad, no va a estar sujeta a rendiciones, va a ser un concepto remunerativo y otra vez te va a sumar a tu base de cálculo. Sin embargo, si le das a través de empresas como Sodexo, vales de alimentos, es una forma que al trabajador le puedes incrementar un poquito, le darle más caja, pero sin que te aumente tus costos laborales, porque solamente va a estar afecto al impuesto de renta de quinta. Y después también tenemos, de repente, cuando se entregan sumas de dinero a los trabajadores porque están viajando o porque realizan sus labores fuera del lugar y no están imposibilitados de ellos de prepararse sus alimentos normalmente, sería una condición de trabajo. Y si es que el trabajador la rinde, no te debería incrementar sus costos laborales. Entonces, básicamente, la recomendación en este punto es ser diligentes y prestar mucha atención a la periodicidad y las opciones que nosotros tenemos al momento de negociar con nuestros trabajadores, de cerrar sus contratos de trabajo, ver qué conceptos podemos utilizar que obviamente dejen contentos al trabajador, pero que también no signifiquen un mayor gasto para la empresa. En cuanto a la contratación de extranjeros, los beneficios laborales son los mismos que un trabajador nacional. Reciben los mismos beneficios, gratificaciones, las vacaciones, las CTS, todo es lo mismo. Sin embargo, cuando se va a contratar a un trabajador extranjero, hay que prestar mucha atención a que tenga la calidad migratoria habilitante, o sea, ya sea visa o ya sea su carnet de extranjería. También a los límites para la contratación de extranjeros. En nuestro país, bueno, los extranjeros no pueden tener un contrato mayor a 3 años, es decir, son contratos temporales. Su número no puede ser mayor al 20%, el número de extranjeros que tenemos, y sus remuneraciones no pueden pasar el 30% de nuestra planilla. Estos contratos tienen que registrarse ante la autoridad de trabajo y también mucha atención al impuesto que se le va a retener. ¿Por qué? Hay muchos extranjeros que tienen pensado que al final del mes van a recibir una determinada suma y después se dan con la sorpresa que como no tienen la condición de domiciliado, el impuesto que se les va a retener es del 30% sin ningún tipo de deducción previa, que es bastante alto. Entonces esas son mis recomendaciones respecto de los contratos de trabajadores extranjeros.
Y un punto importante también, antes que me olvide, es mencionar que con ciertos países, por ejemplo con Chile, con Argentina, Uruguay, España, Ecuador, Bolivia, Colombia, existen convenios a través de los cuales se les considera a estos trabajadores que vienen de esos países como nacionales. Es decir, pueden ser contratados a plazo fijo o a plazo indeterminado, no les va a aplicar estos límites de contratación de extranjeros. Sin embargo, el tema de los impuestos tiene un tratamiento diferente. Es decir, si bien tiene tratamiento como nacional, igual, si no tiene la condición de domiciliado, se le va a retener el 30%. La condición de domiciliado se adquiere a partir del ejercicio siguiente en el que se cumplen 183 días de permanencia en el país. Para que tengan también una idea, para negociar los contratos con los trabajadores, con el personal, es que en Perú tenemos descuentos legales. El primer descuento es, lógicamente, por la renta, por los ingresos que ellos perciben. Tienen que pagar impuestos. Y la forma en la que nosotros determinamos cuáles son los impuestos que tienen que pagar los trabajadores es hacer una proyección de los ingresos que van a recibir en el año. Las 7 primeras UITs no están afectas a renta de quinta. Esto quiere decir que si un trabajador gana en promedio, ¿no? O sea, tú haces el globo, la proyección, va a recibir unos $6.000 o $5.000, no hay retención de quinta. Por el contrario, si sobrepasa estas 7 UITs, que vienen a ser alrededor de $8.000 y tantos dólares, $8.300, por el exceso va a tener que pagar un impuesto que va a ser progresivo a los ingresos que van a recibir, como se está proyectando en esta diapositiva. La tasa es progresiva del 8, del 14, el 17, el 20, el 30%. Y esto es lo que les explicaba respecto de los trabajadores extranjeros. Mientras que no tengan la condición de domiciliados, para ellos no se aplica esto de la tasa progresiva, ni tampoco una deducción previa de las 7 UITs, no. Para ellos es el 30% de todos los ingresos que perciban, mientras que no tengan la condición de domiciliados. Y el otro descuento que es también de cargo del trabajador es el aporte previsional. Los trabajadores pueden estar afiliados a un sistema privado de pensiones que se maneja por las AFPs, al igual que en Chile, y el Sistema Nacional de Pensiones, que lo maneja la ONP. Los porcentajes que se descuentan a los trabajadores por el sistema privado de pensiones se está mostrando en esta presentación. Y en el Sistema Nacional de Pensiones es de un 13%. Y ahora vamos a ver el tema de las desvinculaciones. Como se ha explicado previamente, los trabajadores, una vez que superan el periodo de prueba legal, adquieren una estabilidad. Por lo tanto, si tú los quieres desvincular, tienes que seguir un procedimiento. Solo lo podrías desvincular si es que detectas que el trabajador ha cometido una falta grave. En nuestra legislación laboral tenemos recogidas faltas laborales como puede ser la impuntualidad reiterada, cuando faltan a la buena fe laboral, y así tenemos causales previstos. Entonces, lo importante es ver si es que ese trabajador ha cometido una falta grave. Identificas la falta grave, tienes que documentar esa falta grave. Se le imputas al trabajador la falta grave y le das un plazo de al menos 6 días para que el trabajador efectúe sus descargos. Si pasado este plazo el trabajador no realiza sus descargos o sus descargos no desvirtúan la falta que se le está imputando, recién se puede proceder al despido. Me gustaría hacer hincapié en que dentro de las relaciones laborales es muy importante documentar las faltas que los trabajadores cometen. Por mi experiencia, hay muchas empresas que quieren desvincular trabajadores
que han podido sacarlos y ahorrarse costos por la comisión de faltas graves, sin embargo, no documentaron las faltas que pueden haber tenido, y después llega un momento en el que sobrepasa todos los perdones y se le quiere desvincular al trabajador, pero no se puede porque no se tienen las herramientas. No se tienen las herramientas para poder sacarlo, porque no documentaste, porque nunca lo sancionaste, porque nunca le mandaste su memorándum, y eso puede tener un fuerte impacto en las empresas. ¿Por qué? Porque si es que tú no sigues el procedimiento, si ustedes no siguen el procedimiento que está recogido en nuestra legislación y despides a un trabajador de forma arbitraria, de forma unilateral, sin poder imputarle una comisión de falta grave, entonces vas a tener que indemnizarlo. O sea, nuestra legislación en sí prevé dos tipos de reparaciones. Una reparación económica, que es la indemnización que se mostró al inicio en los costos laborales, que es de 1,5 sueldos por año de servicios en el caso del contrato a plazo indeterminado, o de 1,5 sueldos por mes que te falte para completar el contrato, en el caso de los contratos a plazo fijo. Y la otra forma es que de repente el trabajador no quiere la reparación económica, sino que está buscando que se le reponga en su puesto. Esta figura de la reposición no se aplica para el personal de confianza. El personal de confianza en sí, digamos que solamente podría tener derecho a la reparación económica, más no a una reposición. Bueno, estamos entrando ya al final de nuestra presentación. Vamos a ver sobre cuáles son un marco general sobre las obligaciones de los empleadores. Los empleadores tienen obligaciones respecto de cuidar a sus trabajadores frente a actos de hostigamiento sexual, implementando ya sea un comité de hostigamiento sexual, o sea, que investigue estos actos de hostigamiento sexual, difundiendo entre sus colaboradores cuáles son las conductas que constituyen acto sexual, capacitando también a su personal y a los trabajadores en general, de aquellos que están a cargo del área de recursos humanos, sobre temas de hostigamiento sexual. También todas las empresas, independientemente del número de trabajadores que tengan, tienen que implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, contar con mapa de riesgo, tener registros de accidentes y enfermedades de trabajo, capacitaciones, exámenes médicos, dictar al menos 4 capacitaciones al año como mínimo en materia de seguridad y salud en el trabajo, entregar recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo al inicio de la relación laboral, contar con políticas, con un supervisor, si es que se tiene menos de 20 trabajadores, o con un comité de seguridad y salud en el trabajo, si se supera este número, contar con reglamento de seguridad y salud en el trabajo, proveer de protección personal y de seguridad a sus trabajadores. Es muy importante que los empleadores cumplan con estas obligaciones, ya que podría implicar una responsabilidad inclusive penal para los representantes legales. Y bueno, en estos tiempos de la pandemia, del COVID, también hay obligaciones adicionales, como es contar con un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 que tiene que ser aprobado por el supervisor o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para realizar labores presenciales se requiere que los trabajadores tengan todo el esquema completo de vacunación, que ahora son las 3 dosis. También es muy importante que los empleadores implementen lactarios si es que tienen en sus centros de trabajo trabajadoras, más de 20 trabajadores en edad fértil, que se considera entre 15 y 49 años. Contar con un seguro de vida ley para todos sus trabajadores desde el inicio de la relación laboral. Y también implementar una política salarial que sirva de guía para fijar los sueldos de sus trabajadores y evitar temas de reclamos de discriminación. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría un poco recordarles que MON Group está
a su disponibilidad, no solamente en Perú, sino en todas nuestras oficinas en Latinoamérica, como es Chile, Argentina, Brasil, Colombia, España, México, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Canadá, Uruguay. En todos estos países estamos para apoyarlos, para acompañarlos tanto al inicio de la actividad empresarial como en el día a día. Muchísimas gracias. Les estoy dejando también mis datos de contacto en caso existan preguntas que no se alcancen a contestar el día de hoy, o hay temas que no se han tocado en esta presentación que sean de su interés. Muchas gracias, Claudia. La verdad, excelente presentación, muy completa. O sea, tocaste lo de las comisiones, las formas de constituir una sociedad que no sea la regular, como pyme, pequeña y mediana empresa. Así que súper, súper. Esta presentación podemos compartirla entre los asistentes. Claro que sí. Perfecto, que la verdad está muy, muy completa. Y nuevamente, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, así que yo voy a darles, como son tantas preguntas, primero a los asistentes y después un par de comentarios y dudas mías también. Mira, Paulina Muñoz nos pregunta, si se paga movilidad sujeta a rendición con planillas de movilidad, ¿esta debe incluirse en el PLAME a declarar a SUNAT? Ya, no se tiene que considerar en el PLAME porque no es un ingreso. En el PLAME lo que se tiene que declarar son básicamente los ingresos y los descuentos, pero este no es ingreso propiamente, este concepto, es una condición de trabajo, entonces no debe incluirse en el PLAME. Ya, perfecto. Isabel Bustamante nos pregunta, buenas tardes, ¿el bono por productividad por única vez al año se podría configurar como parte de su remuneración en caso de liquidación? Si se va a hacer, o sea, definitivamente ese bono por productividad va a ser base de cálculo de aportes, contribuciones y del impuesto. Sin embargo, no estaría cumpliendo con el criterio de regularidad para el pago de ciertos beneficios laborales, como es el de gratificaciones o el tema de vacaciones. Si es que se da más de 2 veces consecutivas, sí, o sea, el trabajador puede ser que ya va a tener el derecho, digamos, a poder reclamarlo. No solamente en esa vez, sino, digamos, que a futuro, ¿no? Ya, perfecto. Después Yajaira Lume nos pregunta respecto a la calidad migratoria, ¿en dónde lo puede obtener el personal extranjero? Ya, para la calidad migratoria tienes que iniciar un procedimiento ante migraciones para, ya sea como trabajador o si es que eres de repente de un país que le aplica Mercosur, a través del convenio Mercosur puedes obtener una residencia. Nosotros también brindamos servicios migratorios, así que podemos ayudarlos con ese proceso. Perfecto. Y Yajaira también nos pregunta, ante un despido, ¿qué pasa si el trabajador hace su descargo? ¿La empresa evalúa si le cree o no? ¿O cuál es el paso a seguir del empleador en caso hiciera su descargo el trabajador? Claro, hay una etapa previa de descargos al despido. O sea, el primer paso es que el empleador le imputa al trabajador las faltas laborales, le da un plazo que no puede ser menor a 6 días para que efectúe sus descargos, y si es que el trabajador no efectúa sus descargos o habiendo realizado sus descargos, estos no desvirtúan a criterio del empleador las faltas que ha cometido, entonces lo puede despedir. Claro, siempre hay un margen de discusión, ¿no? Porque puede ser que uno lo despida y diga, pero yo te desvirtué las faltas. Y ahí ya entraría otra etapa que sería la nivel judicial, si es que se tiene de pronto discrepancias con los criterios que ha tenido el empleador para evaluar si es que esos descargos, ¿no? Para evaluar si esos descargos realmente desvirtuaban o no las faltas que se han imputado. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Y ahí nos queda una pregunta que es bien parecida a la que hizo Yajaira. Si una empresa extranjera tiene una empresa en Perú, ¿cómo se realiza calidad migratoria? ¿Lo mismo?
Es que hay muchas formas de ver. Tendríamos que ver cuál es la nacionalidad, si es que la persona está en Perú, o si es que está afuera, y si es que se le quiere enviar de repente la visa para allá, si es que hay, no, va a tener un contrato de trabajo acá, va a venir como un trabajador designado. Hay muchas formas de obtener esa calidad migratoria y hay que analizarla con detenimiento para ver cuál es la ideal. Perfecto, gracias Claudia. Y esas son las preguntas de los asistentes. Yo tenía un par de preguntas, no sé si quizás lo mío es demasiado corporativo, a lo mejor ahí no es tu especialidad, pero tenía una duda cuando una empresa extranjera constituye una sociedad en Perú, yo sé que se puede constituir ya sea dando un poder a alguien en Perú para que la constituya, que lo represente, o podrían constituirla accionistas peruanos y luego se transfieren las acciones. Cualquier forma da la posibilidad después de elegir un régimen de pequeña o mediana empresa, o hay que hacerlo de alguna forma, y hay algún plazo también para hacerlo. ¿Cómo se relaciona la Constitución con después el hecho de cambiar el régimen? No. La empresa, una vez que ya está constituida, recién puede aplicar el régimen de micro o pequeña empresa. No es que el tema de la constitución tenga que ver o determinar algo con el régimen laboral. No. Constituida, recién una puede acogerse, porque acuérdate que el régimen de micro y pequeña empresa va más que todo en función al nivel de ventas anuales que se logre. Ya. Eso sería. Y si es nueva, no tiene ni una venta, no hay Si ningún... es nueva y no tiene ninguna venta, entonces puede acogerse al régimen de microempresa. Hay un trámite especial que básicamente es que la SUNAT también valida las ventas que se han tenido, ¿no? ¿Y no hay que demostrar ventas en el extranjero o no te lo exigen? A ver, lo que pasa es que ese nivel de ventas se exige, que se mostró el día de hoy, que se ha tratado el día de hoy, no solamente se exige a nivel nacional, sino se exige a nivel de grupo de empresas, empresas vinculadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, ojo con eso. O sea, obviamente puede ser que tú recién te constituyes, no tienes ni una sola venta en el Perú y aplicas, te acoges, presentas tu solicitud para acogerte como micro, pequeña empresa y la administración tributaria va a validar lo que está acá, no va a validar lo que está afuera. Sin embargo, nuestra legislación establece específicamente que este nivel de ventas para acogerte al régimen de micro, pequeña empresa se ve en conjunto, ¿no? Como ya sea empresas vinculadas o grupo económico, ¿no? Perfecto. ¿Y no hay un plazo entre que constituyo y presento esta solicitud para ser pequeña o mediana empresa? No hay el plazo, o sea, más que todo es ver el tema de ventas. Y obviamente, si es que tú contratas personal, ya como régimen general no presentaste tu solicitud, no es que uno presenta después la solicitud y esos trabajadores los pasas a micro o pequeña empresa, no. Los trabajadores que tú ya contrataste sin tener ese registro, les aplica el régimen laboral general. Ya, perfecto. Clarísimo, muchas gracias. Y lo otro que había notado acá, bueno, el tema de las comisiones es bastante duro, difícil para justamente las empresas que pagan comisiones. No es que yo quiera ponerme del lado oscuro de la fuerza, pero ¿hay alguna forma de que sean independientes a las gratificaciones y a las CTS o siempre tienen que ir incluidas? No, como sea, hay formas. Por eso es que es importante a veces tener una planificación laboral y, como se mencionaba, hay que prestar mucha atención a la periodicidad, porque si se van a pagar de forma regular, sí van a incluirse en las gratificaciones, pero si no se perciben de forma regular, entonces te puedes ahí ahorrar un poquito tus costos laborales. Perfecto. Bueno, Claudia, muchas gracias. Ya nos pasamos del tiempo, pero estaba muy interesante la presentación. No, gracias a ustedes por la oportunidad de estar el día de hoy y también gracias a todos los asistentes por su tiempo. Gracias a ti, gracias Claudia, gracias Lucila también por la organización y la iniciativa.
y les vamos a compartir a todos los asistentes la presentación de Claudia. Cualquier duda, ahí están sus datos de contacto para que le puedan escribir.